Buenas noches, profesor. En este video les hablaré sobre la bobina de Tesla. Aquí está el trabajo que realicé yo y mi compañero. Ya. En este video voy a presentar el funcionamiento general de una bobina de Tesla en su versión pequeña y experimental. Este proyecto lo realicé con el objetivo de comprender mejor los principios electromagnéticos, resonancia y transformación de voltaje, utilizando componentes sencillos y de bajo consumo. La bobina de Tesla es uno de los inventos más íconos de Nicolás Tesla, y a pesar de que normalmente se asocia a enormes arcos eléctricos y espectáculos visuales, lo cierto es que también existe versiones pequeñas que sirven para fines educativos. En esta presentación explicaré la teoría básica que hace posible este dispositivo. Comentaré el diseño conceptual que utilicé describiendo los componentes principales visibles en la construcción, como el tubo de PVC, el cable esmaltado, la resistencia, el transistor, la batería, y finalmente revisé cómo funciona todo en conjunto cuando está energizado. La bobina de Tesla funciona en base a un principio fundamental: la resonancia electromagnética. Esto significa que el sistema está compuesto por dos bobinas llamadas primario y secundario, que están diseñadas para interactuar entre sí mediante un campo magnético pulsante. El primario recibe energía eléctrica y crea un campo magnético variable. En este campo pasa a través del secundario, y gracias al fenómeno de la inducción electromagnética se genera un voltaje mucho mayor, lo que vuelve especial a la bobina de Tesla en que esta transferencia ocurre como una frecuencia de resonancia, donde ambos circuitos primarios y secundarios vibran casi al mismo tiempo, permitiendo que la energía se acumule y se eleve la tensión del secundario. Es una bobina grande. Esto puede provocar descargas visibles de varios centímetros. Es una bobina pequeña como esta, alimentada con una batería. Los efectos son discretos, pero igual se pueden observar fenómenos como iluminación inalámbrica de pequeños ampolletas LED, creación de un campo eléctrico alrededor de la punta o un leve efecto corona. Ya. El diseño general del proyecto. Aunque no daré un procedimiento de construcción, sí puedo describir la estructura general del proyecto para entender su funcionamiento. En la base utilicé una tabla de madera, aquí como se muestra en el proyecto, que sirve como soporte aislante. Encima instalé un tubo de PVC que interactúa como el cuerpo físico de la bobina secundaria. Alrededor de ese tubo se enrolló cobre esmaltado, que sería que forma muchas espiras del secundario. Este bobinado es el encargado de elevar el voltaje gracias a la resonancia. En la parte inferior del tubo se ve un cable más grueso, aproximadamente de 1 milímetro, que forma el bobinado primario. Este primario tiene pocas vueltas, pero es el que recibe la energía desde la batería para generar el campo magnético. Para alimentar todo el sistema utilicé una batería de 9 volts, visible aquí en la bobina. La batería está conectada a un pequeño circuito monitoreado sobre la base, en donde se encuentra un transistor 2N222A, una resistencia de 22 kΩ y varios cables puente que permiten cerrar el circuito. Un transistor cumple el rol de un pequeño oscilador, interrumpe y deja pasar la corriente de forma muy rápida, lo que hace que la bobina primaria genere un campo magnético. La resistencia limita la corriente hacia el transistor, protegiéndolo y definiendo el comportamiento del oscilador. También incluye un interruptor, que sería ese, como se ve aquí, y un soporte para la batería de 9 volts, que sería este.
lo que permite encender o apagar fácilmente el sistema sin necesidad de desconectar cables. El funcionamiento general. Cuando se enciende el circuito y la batería alimenta el sistema, lo primero que ocurre es que el transistor comience a oscilar. Esto significa que se abre y cierra repetidamente, dejando pasar corrientes pulsantes hacia la bobina primaria. Cada pulsación genera un campo magnético que se expande y colapsa muy rápidamente. Ese cambio repentino de campo induce un voltaje en la bobina secundaria, aunque el voltaje de entrada es de apenas 9 volts. La diferencia entre la cantidad de vueltas del primario y la cantidad de vueltas del secundario hace que el voltaje inducido sea mucho mayor. Además, como el sistema está funcionando cerca de la frecuencia de resonancia, el voltaje se acumula gradualmente en el secundario, generando un campo eléctrico en la parte superior de la bobina. Y como conclusión y finalizar el video, este proyecto fue una excelente forma de aprender y visualizar conceptos como resonancia, inducción electromagnética, campos eléctricos y funcionamiento de componentes electrónicos básicos. Aunque la bobina de Tesla que presentó no es de alta potencia, sí permite demostrar los mismos principios que Tesla utilizó en sus diseños originales. Además, trabajar con una versión miniatura permite experimentar de mayor manera y más segura. Y aquí está la bobina de Tesla que realicé yo.